Buenas tardes, Licen. A un inicio teníamos con mi grupo una confusión en cuanto a lo que teníamos que hacer, pero con su aclaración creo que logramos hacer lo que nos pedía, que era algo más sencillo y corto. Sí, era y para todos, solamente ir ensayando, ir entrando ya en materia de trabajo, o sea, porque es difícil, es algo nuevo, de repente algunos llevaron o han leído o algo, de repente tenían idea, pero es ir ensayando de a poco porque es la única forma de aprender haciendo, o sea, desarrollando, ya largándose al río. Y esa es la idea, no jamás de entrada les voy a pedir que hagan cosas grandes todavía porque no es el tiempo, sino para ir porque son los temas centrales del desarrollo y es ir lanzando, ensayándonos a escribir, a analizar, como en su momento les decía yo que uno tiene que leer libros y después ensayar, analizar y sacar su propio criterio. Entonces, aquí inicialmente era ideas, pero después directamente nos fuimos a pedirles que hagan ya sobre su trabajo para ir avanzando de a poquito, pero ya ir sobre el trabajo profundizando. Así que vamos a ver ahora, pero vamos a dividir en dos partes. En la primera parte, de paso, ver si se incorporan los que faltan. Según mi registro, son unas 22 personas. Tenemos 14, faltarían 10. El grupo. Vamos a ver una parte conceptual, avanzando el material que tenemos, para que ustedes tengan, todos los días avanzamos algo son elementos que van sumando al conocimiento de ustedes para que puedan ir avanzando en lo que es su proyecto. Me imagino que han visto, esto está en las diapositivas que les pasé, y para ir redondeando y que se nos vaya quedando en la cabeza cómo es la estructura entre planes, programas y proyectos. Y gráficamente dice todo, pero lo que podemos hacer ahora es agarrar y empezar a lanzar, que sea interactivo. Si ustedes piensan en algún tema, pueden decir, este profesor, o lanzar, decir, esto es un programa o es un plan, para que sepamos diferenciar entre los tres niveles. Y esto no es, evidentemente estamos viéndolo desde la teoría, pero esto no se nos queda para el resto de la vida, no nos olvidamos más. O sea, aprendemos ahora, o quién sabe, ustedes ya aprendieron en otras materias antes, posiblemente y casi seguro que sí, pero aquí fijamos los conceptos, las líneas y ya no se nos tiene que olvidar nunca más, nos toque donde nos toque trabajar. O sea, esto ni siquiera, aunque no trabajemos relacionado con programas o con subprogramas o con proyectos, planes o programas o proyectos, igualito no se nos va a olvidar más cuál es la diferencia y cómo es que se ordena todo. Eh, lo, Obviamente lo principal es el plan, y ustedes van a escuchar plan, por ejemplo, de desarrollo agropecuario, por decir, uno. O se dice muy genérico, plan de desarrollo económico, más grande todavía. Plan de desarrollo económico a nivel nacional. Y en ese plan de desarrollo económico ya viene una serie de programas. Pueden haber plan de desarrollo económico, qué sé yo, programa para desarrollar la minería. Y dentro de desarrollar la minería puede venir proyecto Motún, proyecto de litio, proyecto aurífero, proyecto de otros tipos de minerales, proyectos específicos. Ahí, por ejemplo,
dentro del plan de desarrollo puede haber un programa para el sector agropecuario. Otro programa puede ser un programa para desarrollo de la pequeña industria. ¿Ok? Un programa para desarrollar, y dentro del programa ya pueden venir proyectos para distintos rubros dentro, pero dentro de la pequeña industria, específicos en particular. Así, esa es la escala. La escala, estamos hablando ya, cuando uno habla de micro, estamos en el proyecto. El resto está relacionado con macro. Los planes, ahora, antes, cuando no tenían tanta competencia las gobernaciones, los municipios, pero ahora también hacen ellos planes y programas y por supuesto ejecutan proyectos. O sea, al final se materializa, lo último que llega y se ejecuta son los proyectos específicos para determinado rubro, para determinada actividad, para determinado segmento de la población, sección, zona, lo que sea. Así que los planes en este momento, como está organizada la estructura de nuestro país, la estructura administrativa, los planes no solo aplica el gobierno nacional. Por ejemplo, le contaba yo que me tocó participar hace días atrás en la elaboración de un plan de desarrollo departamental. ¿Y eso para qué? El gobierno ha pedido a todos los departamentos, a los 9, que presenten sus planes. Que presenten sus planes y para posteriormente incluirlos en elaborar el Plan Nacional. Plan Nacional de Desarrollo Económico. Lo único que, o sea, no vamos a entrar en detalles de hacer, por ejemplo, juicio de valor sobre este caso, porque ahí ve uno muchas veces que no se cumple tanto la teoría como debe ser la elaboración de un plan. Porque uno empieza haciendo propuestas de proyectos, a veces, o a veces de programa. Puedo colocar, necesito, por ejemplo, un programa, un programa para mantenimiento de caminos municipales, de caminos departamentales y también de la red fundamental. Puede coincidir, por ejemplo, que en las propuestas que está recolectando la gobernación para hacer su plan, el tema de caminos sea transversal a varios sectores que se manifiesten sobre lo mismo. Después de tener todas las demandas con respecto al camino, que puede ser de construcción, de mantenimiento, etcétera, etcétera, o de pavimentación, o sea, entra en el tema de construcción igual. Después hay que elaborar proyectos, porque no es una sola carretera. Si fuera una sola carretera, igual habría que elaborar un proyecto. Hay que elaborar, si son 10 carreteras a las que hay que hacerle mantenimiento, hay que tener su proyecto para cada carretera, o si es a construcción, con mayor razón. No hay elaboración de la carretera, no se puede desarrollar la carretera si no hay un proyecto bien elaborado a diseño final. Eso es dándoles algunos ejemplos. No sé si por lo que han leído tuvieran alguna consulta de esta
del análisis conceptual de esta parte. Todo claro, Licen. Solo para mencionarles que, por ejemplo, el tema de la basura, que alguno de ustedes va a elaborar como proyecto, decía, el reciclaje de la basura. Sí, el reciclaje de la basura calza exactamente como como un proyecto. Pero si quisiéramos plantear eh, eh, si quisiéramos plantear una estrategia, hasta podría alguien decir un nuevo plan de recojo de basura, o programa de limpieza, alguna cosa así, ¿no? Si es todo el ciclo, todas las actividades, recolección, limpieza de calles y todo lo demás, ya no es en sí un proyecto, eso ya se enmarca en otro nivel superior. Pero puntualmente el reciclaje de la basura sí es un proyecto ya individual. Sigamos. Y aquí está la secuencia para ser más preciso. Esto simplemente dice conjunto de programas. Claro, si nosotros partimos de un plan de desarrollo económico, el concepto dice, el título nos dice todo, que queremos, o sea, desarrollo económico, en realidad buscamos más el crecimiento en el fondo y vamos a trabajar con programas y con proyectos en todas nuestras actividades económicas. Tal vez no en todas, posiblemente en las que veamos más factible o depende del objetivo que persigamos y en el tiempo, nos enfoquemos en determinadas actividades. De forma genérica, sí podemos pensar que tienen que entrar todas las actividades en el tema de planificación, porque todas aportan su cuota parte al desarrollo económico. Todo tendría que estar alineado, enfocado en lo que es el plan, en lo que queremos conseguir. Y son grandes metas. Por ejemplo, hablando del tema económico, tendríamos que decir, a ver, un plan para 5 años o para 10 años, como que no me gustan los planes de 5 años porque al final no se llegan a concretar. Cuando uno se fija los planes de desarrollo económico de países vecinos, la mayoría han tenido planes de 10 años hacia arriba, 10, 15, 20. Eh, en los últimos años, lo último que tenemos de ejemplo nosotros para fijarnos con resultados contundentes son Perú y Paraguay entre los vecinos. Pero los otros 3 países obviamente han hecho lo mismo, pero ya desde hace bastantes décadas atrás. Y por supuesto que son economías mejor posicionadas que la nuestra. Y ese es uno de nuestras debilidades, que nuestro país no se ha hecho una planificación. O sea, no hay que confundir que cuando uno habla de economía planificada, o sea, no es lo mismo que hablar de planes de desarrollo. Eh, Elaborar planes de desarrollo y ejecutar esos planes de desarrollo siempre dan resultados. Tendría que estar muy mal hecho y muy mal ejecutado para que un plan de desarrollo dé resultados negativos. Entonces, ahí les recomiendo, algunos dicen economía planificada, eso es diferente. Economía planificada suena más como voy a utilizar un término, como economía empaquetada, o sea, como que tiene ciertos rangos, como que todo está medido, como que no hay tanta libertad para moverse. En cambio, economía, plan de desarrollo, planificación del desarrollo es diferente, ¿no? Es agarrar y ponerse en objetivos y metas a futuro
en indicadores macroeconómicos, por supuesto, en 10 años llegaremos al doble en el PIB per cápita. ¿Qué les parece? Sin decir más, si nos propusiéramos eso, ambicioso por supuesto, estaríamos diciendo que el nivel de vida de la población boliviana va a subir. Ahora, porque a medida que el ingreso es mayor, obviamente el nivel de vida sube. Ahora, otro de los que siempre se habla es bajar la cantidad de gente que está en la extrema pobreza, pobreza moderada y demás indicadores, ¿no? Bajar. O sea, estamos casi diciendo lo mismo porque para hacer eso tenemos que mejorar el nivel de ingreso como requisito número 1 y como requisito número 2, ya hablando de mejorar los indicadores socioeconómicos, de que baje el nivel de pobreza, de que haya cada vez menos gente por debajo de la línea de la pobreza. Eso tiene que ver con la redistribución. Pero lo segundo no podemos hacer sin lo primero, porque si no generamos mejores ingresos, vamos multiplicando los ingresos y subiendo, no tenemos que distribuir. Y por lo tanto, difícil que sin aumentar los ingresos hagamos que la gente mejore su nivel de su bienestar, el nivel de vida que tiene la población. Vamos a ir pasando algunas cosas que, para centrarnos en los temas, un poco ustedes han podido ver las etapas, el proceso que lleva a la elaboración de un proyecto o el ciclo de vida ya de un proyecto. Siempre todo sale de una idea y parte inicialmente de un perfil. La mejor forma es tener la idea e ir armándose un esquema. Y yo les he recomendado que hay una forma de ser más efectivo y perder menos tiempo cuando uno quiere elaborar un trabajo, un documento. En este caso el proyecto o cualquier otro trabajo que quieran hacer de investigación, o algún compendio o alguna cosa, lo primero que uno hace es escribe la idea y posteriormente viene el perfil donde uno dice, a ver, ensaya y escribe un objetivo, si es un problema, si es esto, lo que ustedes vean conveniente ahí para aterrizar bien, para concretar, para ubicarme en el camino correcto, o sea, y enmarcarme por dónde voy a ir, para hacer un previo. Pero ese perfil, ahí les recomiendo, que es una receta muy buena, acompañen con un índice tentativo de todo el trabajo. ¿En qué me ayuda ese índice tentativo? Yo tengo que investigar información primaria, información secundaria, hacer trabajo de modelación matemática, utilizando econometría, cualquier herramienta matemática que necesito. Entonces, cuando yo hago el índice y analizo previamente y veo que esa es la línea correcta, yo trabajo en función de eso. Y no, hasta para buscar inicialmente la bibliografía, la información secundaria y todo eso, yo voy preciso a buscar, no voy a ver qué encuentro sobre esto o por dónde, ¿no? Y empiezo a veces a perder mucho tiempo en que voy encontrando información y en base a eso voy queriendo armar el trabajo, y no es esa la mejor forma porque uno pasa mucho tiempo con bastante, que abunda, ustedes saben, la información
y uno tiene que ahorrarse el tiempo y ser más preciso para ser más efectivo. Así que ahí es bueno lo que dice el perfil y, y el perfil el perfil y acompañado de un índice tentativo, obviamente. No quiere decir que lo que yo diseñe ese rato exactamente va a quedar hasta el final. Puede ser incluso que en ese perfil yo vea cuando empiezo a buscar la información, yo puse o hacer las demostraciones matemáticas, yo encuentro que hay cosas que no voy a conseguir información o no, y voy a tener que optar por otra ruta. Es totalmente correcto. Es totalmente correcto. Pero les ahorra un montón de tiempo y les da más efectividad tener su perfil y su índice tentativo. Me imagino que han podido analizar, esta es una metodología bastante antigua, del, pero es un marco genérico donde que nos da las pautas, cuáles son los pasos mínimos que tenemos que desarrollar. En el trabajo nuestro, por ejemplo, el que vamos a desarrollar, el mercado de factores, no vamos a hacer un capítulo en particular, un poco para ganarnos el tiempo, eso podemos incluir, el mercado de factores podemos incluir directamente en el estudio de mercado. El tema de introducción un poco y antecedentes de las actividades, vamos a hacer en vez de mercado de factores un poco de antecedentes. Es bueno tener un panorama general de la actividad a la que nos estamos metiendo, del sector, del rubro al que nos estamos metiendo para desarrollar. Los otros capítulos, sí, exactamente van todo. Puede ser el equilibrio que nosotros tengamos está el estado de resultados, está el punto de equilibrio, evaluación y organización. Y solamente que vamos a volcar en el tema de organización no va a lo último, porque el tema de la estructura organizacional finalmente es parte de los costos, es parte del capital operativo principalmente y tenemos, no vamos a colocar al final, vamos a volver en la parte después de la parte de ingeniería. Definimos la parte organizacional y desarrollamos cuando entramos a las inversiones, ya nosotros tenemos el tamaño del proyecto tanto en capacidad de producción, en tamaño físico y en estructura organizacional. Eso nos va a dar el tema de las inversiones. Y ahí, a partir de ahí es lo que pasamos nosotros a desarrollar el tema de financiamiento. ¿Quiénes son los que financian? Accionistas, préstamos, qué porcentaje y desarrollar a detalle en qué condiciones llega el capital. Perdón, en qué condiciones llegan los recursos que van a financiar este proyecto. Y los títulos son, a ver, alguna pregunta, algún comentario que tengan, por favor, jóvenes, vamos intercambiando para que queden, vamos aclarando todas las dudas y ya encaminándonos en la senda de ser desarrolladores de proyectos. Pregunten. Una pregunta, dicen, cuando dice un índice tentativo, ¿podríamos desarrollarlo aparte de esta guía? Sí,
Sí, la parte, en este caso, cuando les digo el índice tentativo es un consejo sano, pero que les va a ser muy útil para toda la vida. Si los que ya no, por ahí varios de ustedes ya lo hacen, pero cuando escriben ustedes cualquier documento, eh, esa es una herramienta, mejor dicho, una estrategia importante. Ahora acá sí, podemos ya empezar, pese a que están como que definidos los puntos, que como que no nos podemos salir, podemos hacer algunos ajustes, como el que yo les decía, el tema del capítulo 11 para nosotros va a estar antes de inversiones, ¿ya? Y así algunas otras cositas que vamos a ir ajustando. Así que podemos empezar a desarrollar en base a este índice, también su índice tentativo de ustedes. Pero previo vamos a definir el tema. Y ahí, por ejemplo, cuando entren al estudio de mercado, cuando estemos haciendo el estudio de mercado, en el título no me van a poner estudio de mercado, qué sé yo, de la producción de joyas o no sé, o de anillos de novia o de vestido de novia o de, qué sé yo, de calzado. El título simplemente va a decir estudio de mercado, el acápite, ¿no? El título este. Y después de eso vamos a tener, lo primero, si por ejemplo es una fábrica de calzado, ¿ok? ¿Qué tipos de calzado? Calzado para varones, para niños, casual, sport, de vestir, para damas, digamos que son calzados para todos los gustos y para todas las edades. Ah, vamos a tener varios títulos. El estudio de mercado no va a ser solamente de calzado, de un tipo de calzado, porque se van a diferenciar los productos. Tenemos nosotros productos ahí diferenciados ahí. Y vamos a tener que hacer estudio de mercado y tener un panorama de cada producto. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que conocer el mercado, no son los mismos productos, no llegan a los mismos clientes, no son para los mismos gustos y por lo tanto casi seguro que vamos a tener no solo un competidor, puede ser que tengamos otra marca que si nosotros producimos 10 tipos de calzado, también produzca los 10 tipos de calzado, los mismos. Sí, es posible. Pero también es posible que tengamos 5 competidores, por dar un número, en la marca 1, 10 competidores en la marca 2, 3 en la 4, en la 5, o sea, así que cuando vamos al estudio de mercado, si es que vamos a producir más de un bien, el trabajo principal y fuerte del estudio de mercado se hace para ese bien. Y no se olviden que en nuestro proyecto es para que vayan tomando notas que son importantes. Vamos a hacer estudio de mercado nacional, por supuesto, o internacional, o ambos, los dos. Si el proyecto eh, no es un proyecto muy grande, eh, y se va a implementar en Santa Cruz y luego va a ir a Cochabamba y después a La Paz y luego a otros departamentos, ok, nos concentramos en la fuerza en estudiar el mercado nacional. Pero eh, vamos a, sí o sí, requisito de todos los proyectos, analizar con fuentes, y no me van a poner un párrafo que diga, por ejemplo, la demanda de calzados a nivel internacional está insatisfecha, porque se han descontinuado las fábricas y van a subir los calzados, etc. Vamos a poner ahí fuente. ¿Quién lo dice? Porque lo que vamos a hacer es un trabajo que si ustedes quieren lo puedan invertir u otra persona puede hacer. Vamos a hacer estudio de mercado, obviamente, en base a la información que tenemos disponible, para suerte de todos nosotros, me incluyo yo también, que no voy a hacer el proyecto,
pero ayuda bastante que ahora tengamos tanta información disponible en línea. Es una ventaja grandísima. Antes no teníamos eso. Por ejemplo, yo todos los días, o no todos los días, pero yo por mi trabajo y uno tiene que estar actualizado. Yo hago mi análisis del comportamiento de los commodities, yo voy haciendo mi propio análisis de acuerdo a la oferta, demanda, las tendencias, para saber cómo va a estar y también modelando precios y producción, más precios que otra cosa, y demanda también, cosas que cómo se va a comportar el precio del trigo de aquí hasta fin de año o del pan, digamos, hasta fin de año. Pero yo saco mis conclusiones de mi trabajo, pero además de eso, yo ya conozco o tengo referencia y paro buscando analistas que son de renombre, gente que hace análisis científico, no que hace una opinión solamente, porque el análisis, hay dos tipos de análisis. Un tipo de análisis es de que, por ejemplo, cuando un periodista lo encuentra, ¿qué opina de lo que va a pasar o de lo que está ocurriendo? Y a la rápida. Ese es un análisis coyuntural en base a percepciones. Pero el otro análisis, el que hay gente que hace, eh, o sea, además de tener la percepción, él agarra y mete variables a un modelo y pone los escenarios y saca de ahí una conclusión. O sea, ese es un análisis ya eh, investigativo. Ese, ese análisis es que uno le hace seguimiento y hay que buscar. Entonces, cuando uno encuentra, en el caso de estudiar mercado, hay que buscar más que percepciones, hay que buscar estudios que hay y hay opiniones, o sea, hay gente que opina, pone artículos sobre el comportamiento del mercado de calzados de aquí para los próximos 5 años o 10 años. Eso van a buscar en el rubro que les toque, porque como les he mencionado, ni aunque nuestro país tuviera una barda en toda la frontera alrededor, igual que los productos entran si el diferencial de precios permite que haya ganancia para todos los agentes que participan, sean de contrabando, de forma legal, eso no importa. Pero si hay el diferencial de precios, si afuera está más barato, se va a entrar acá. O si afuera está más caro y aquí está más barato, se va a ir. No hay forma, ni la barda, jóvenes, puede retener eso. Cuando hay negocio, los productos buscan su canal. Eh, Hay ejemplos mm, este, muy evidentes que se están dando en este momento. O sea, hay a ratos tenemos nosotros productos que salen. Un ejemplo es huevo. Nosotros hace años que producimos huevo más o menos de acuerdo al consumo nacional que tenemos, como casi para unas 15 millones de personas y nosotros somos 11. Pero cuando uno estudia el consumo per cápita en base a estudios científicos, o sea, sale que casi un 50% más de lo que consumimos se produce. ¿Y dónde se va si no lo consumimos? ¿Saben qué ocurre? En la zona de Perú, que está vecina a nosotros, eh, no es tan desarrollada la avicultura y se va para allá. La, el mecanismo, ¿cómo es? La mayor producción está en Santa Cruz, de acá hay gente en el Alto, por ejemplo, que compra, o cerca de la frontera, compran camiones, y no se sabe cómo se pasa al otro lado, pero si ustedes se fijan en las exportaciones no hay huevo, no exportamos huevo. Cuando en años anteriores proliferó el tema de las confecciones en el eje central, cantidades enormes de talleres de confección que tenían hasta 50 empleados, estudios que se hicieron, pero 50 empleados no formales, o sea, gente que trabajaba a destajo, por decir cómo funciona. Yo pongo un taller e invito a
a señoras que están en su casa o que tienen su máquina o algo y les pago 10 pesos por polera o 20 pesos por camisa. Ok, le doy los parámetros de calidad y ella trabaja en su casa y las que quieran venir compro máquina y les pongo máquina ahí, pero todos son a destajo. Entonces eran cantidades enormes las que se comercializaban en Argentina y Brasil principalmente. Pero fíjense que era porque las prendas de vestir, los precios allá estaban más altos y eso permitía que produzcamos acá y traspasemos al otro lado de la frontera. Así que, volviendo, por eso es necesario estudiar o tener un panorama de lo que es el mercado internacional del bien, del producto al que nos vamos a dedicar. No somos una isla, digamos, donde no nos va a afectar nada, donde nosotros vamos a ser dueños de nuestro mercado. Y por varias razones. El otro, pensando en un emprendimiento privado, es que eso nos va a mostrar el mercado, la perspectiva futura. No podemos dedicarnos a un producto chiquitito que solo va a ser para un barrio, es un proyecto muy mezquino porque nosotros, ¿qué es lo que buscamos con elaborar y plantear un proyecto de inversión? Y si nos vamos a dedicar a eso, la gente que se va a dedicar va a vivir de eso. Por lo tanto, ese proyecto tiene que tener un horizonte indefinido, o sea, un horizonte, mejor dicho, un mercado grande y creciente el mercado. Que haya competencia es otro capítulo, pero que no sea un mercado bastante limitado, así pequeño, donde nos permita crecer hasta X cantidad y que, digamos, en vez de emplearme, gano $1.500 al mes, 1.000 al mes. No, eso para nosotros es muy, vamos a decir así, es muy, muy pequeño e insuficiente. Para eso me empleo y posiblemente gane más, ¿no? Entonces tiene que tener eh, un mercado grande y creciente, un horizonte bastante amplio, para poder darle espacio a la creatividad, para desarrollar el negocio y hacer crecer el producto. ¿Alguna consulta? Jóvenes, cuando quieran, el que quiera de ustedes, podemos analizar su tema en donde estemos. Estamos viendo estudio de mercado, localización, ingeniería. Podemos hablar de cualquiera de los temas, pero relacionado con el de ustedes, con alguno de ustedes, el que quiera. Ponemos en la mesa y empezamos ya. Obviamente eso es cuando ya ustedes tienen definido y cuando tienen unas ideas para estos puntos un poco más trabajadas. Un poco más trabajadas las ideas para que podamos analizar y entre todos
sigamos en el tema del estudio de mercado. Pero además de ese estudio de mercado que vamos a trabajar completo y con perspectivas y todo, nacionales, internacionales, vamos a trabajar en no a fondo, pero vamos a tener panorama general de los principales insumos, la maquinaria y hasta la mano de obra que vamos a necesitar. Puede ser que el producto tenga un mercado amplio, perspectiva, pero en estas circunstancias y con todo lo que pasa, se hace más necesario estudiar de forma más integral los elementos, los factores que influyen. Fíjense ustedes que el primer problema cuando, cuando empieza la guerra fue maíz, después dijeron trigo, y ahora resulta que en la región, en Sudamérica, es el problema de fertilizante. ¿Y por qué razón? Igual que Ucrania, no, Rusia es productor grande de trigo, Ucrania de aceite de girasol, maíz, y los dos producen maíz y sorgo, igual Rusia produce fertilizante. O sea, la sensibilidad es tan grande y delicada que estas cosas son extraordinarias ahora. La pandemia fue una cosa que no estaba prevista, que a veces se pensaba que podía llegar alguna, pero mientras que no llegue todo era especulación. La guerra es una cosa extraordinaria, pero uno hay que prepararse para las contingencias. Nos tocó a nosotros ya pasar esto y digamos, no es esperar que pase la guerra, o sea, el criterio es diferente. Uno tiene que prepararse para estas o para otras contingencias peores. Eso es lo que tiene que ver con la información, el conocimiento y también la rapidez. La rapidez y la flexibilidad que uno puede tener en el desarrollo de la actividad. Entonces, fíjense, conocer los puntos débiles en el abastecimiento de los insumos que uno necesita, los puntos débiles en la maquinaria o en la mano de obra, eso nos va a hacer más sostenibles, más sustentables en el futuro. Porque al saber que posiblemente en algún rato de eso, algún insumo se me suba de precio, voy a ver con el tiempo uno se especializa y toma las previsiones con la debida, se anticipa a los hechos, se anticipa a los escenarios negativos. Por eso es importante no solamente estudiar el mercado del producto, se hace un relevamiento, un trabajo de agrupar y ver las perspectivas, para tener uno eso presente y tener un panorama y entender a los otros, que son factores importantes. Si no les digo con eso de que para cada maquinaria, producto o recurso humano especializado, tengamos que hacer un estudio minucioso. No, para suerte ya existe, les decía yo, tanta información a nivel internacional de todo esto que estamos hablando. Así que eso se complementaría al tema del estudio de mercado. Con mayor razón, cuando yo voy proyectando crecimiento, mi horizonte son 10 años, pero yo empiezo con, qué sé yo, con el 50% en hoy, y voy a crecer hasta el quinto año, digamos, de 10 en 10 en 10, supongamos. Eso significa que voy a ir acoplando capacidad instalada. Con mayor razón tengo que tener bien claro el panorama, en primera instancia la maquinaria y el equipo, y luego recursos humanos especializados y
el tema de todos los insumos que necesita. Y posiblemente algunos servicios, porque no todo, no todo uno lo puede desarrollar y tener, y especialmente ahora hay bastante terciarización. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, el tema de seguridad, para no tener yo gente más abultada en mi planilla, con gente de seguridad que me haga, si es una industria, si es una planta, que me dé seguridad durante las 24 horas del día, yo subcontrato a una empresa. La empresa se encarga de reclutar, de revisar, de entrevistar, de tener ya personal y de capacitar además. ¿Me costará algo más? No sé, en ese escenario, posiblemente sí o posiblemente no. Si me cuesta un poco más que si yo los contrate con razón, pero ya yo me evito ese trabajo de seleccionar, de contratar, de capacitar. Hay segmentos o hay actividades que en este momento la gente de las empresas ya prefieren terciarizar. Por ejemplo, ya están terciarizando bastantes empresas hasta su contabilidad. La elaboración de su contabilidad, fíjense. Especialmente cuando las normas laborales son muy rígidas y complicadas, porque en este momento es casi imposible despedir a un empleado, pero a un empleado que está con AFP, caja, o sea, un empleado formal, no en el mercado informal. Allá es otro capítulo. Pero una empresa formal en este momento piensa 10 veces antes de contratar a una persona, pero si son 2 o 3 o más. Porque básicamente la norma laboral dice que la única forma de despedir es porque cometió algún error grave, algún robo o alguna cosa así. Y no admite que se tenga que despedir porque estoy achicando la empresa, porque estoy vendiendo menos, ¿no? Por la situación de pandemia o de lo que sea. Entonces, uno al ir trabajando el proyecto, uno dimensiona y ve cuál es la estructura mínima que va a estar interna y qué servicios voy a contratar. Si voy a contratar 1 o 2 o 3 servicios, eso es igual, hay que estudiar, también hay que hacerles un estudio de información disponible, eh, y consultas también se puede hacer, estudio de costos, de disponibilidad, ¿no? ¿Qué tipo de servicios hay para uno contratar esos servicios y no tener una persona o 2 o 3 o lo que sea dentro de la empresa, en la estructura de la empresa? ¿Alguna pregunta? No, Lisa, está quedando claro. A ver, pasaremos al punto, vamos a ir viendo los puntos importantes, y va a ser el trabajo en 2 etapas. Vamos a hacer en base a este índice y en base, porque está en estos temas, la mayoría están en el trabajo que han hecho. Ahí después vamos a ver qué ideas han puesto, qué ejemplos han puesto, vamos a analizar y vamos a debatir. Y ya con eso por lo menos les queda algún panorama más concreto de cómo arrancar el proyecto. Y mientras eso vamos avanzando capítulo por capítulo en más extenso lo que estamos viendo ahora.
más amplio. Pero vamos a tratar de que en la medida que ustedes avancen rápido al principio, que hagamos dinámico. Entramos al capítulo de mercado y si es posible me gustaría ya analizar, debatir. Creo que tengo, si son 22, si son de a 3 son 7 proyectos. Por lo menos que la mitad de esos proyectos logremos, o lo ideal es todo, que cuando estemos avanzando el capítulo de mercado, nos trencemos en un análisis de cada uno del estudio de mercado de lo de ustedes, lo que van a hacer. Va a ser muy productivo porque así no nos vamos a quedar retrasados, ¿no? Quisiera que avancemos de forma paralela. Va a ser mejor para ustedes y también para mí porque vamos a ir orientando en línea prácticamente, en on time, en tiempo o en tiempo real. En tiempo vamos a estar avanzando ustedes con su trabajo y va a ser más fácil ayudarles, orientar y ahí analizando capítulo por capítulo. El tema de localización y tamaño. Veamos el tema de localización primero. Si nosotros hablamos de proyecto privado, de inversión, donde el objetivo es tener alguna ganancia, vamos a decir así, algún retorno importante, alguna ganancia, algún margen importante, mejor dicho. La localización tiene que ser donde nos da el retorno más alto, porque el dilema que se pone es dónde coloco. Si es una industria, dónde coloco, donde se produce la materia prima o al lado del mercado. Y así muy a priori, ya poníamos los ejemplos hace días atrás, de que si fuera la planta de litio, por ejemplo, o litio que vamos a explotar, ¿dónde conviene poner la fábrica de baterías en Santa Cruz o en Uyuni? Y claro, a simple vista, sin hacer ningún estudio, seguro que nos va a dar que en Uyuni es mejor poner la planta. Porque no es transportar materia prima, litio, a granel, la distancia seguro que va a salir muy caro. Y mejor traer ya el producto. Depende, no siempre se va a cumplir eso, pero cuando las materias primas son costosas, voluminosas y cosas así, obviamente que en ese caso es mejor hacer en el lugar. El costo de transporte nos va a salir más barato del producto terminado que del producto terminado que de la materia prima, del insumo principal. Ahora, hay otros productos, fíjense, que la leche, por ejemplo, se produce en el campo y un poco más alejado de la ciudad. Pero las plantas, por lo general, están cerca de los centros urbanos, las plantas de lácteo. Porque no están necesariamente en los campos o más cerca de los campos, allá lejos, donde están las vacas. ¿Por qué? Porque el producto es bastante sensible y tiene que estar cerca de los centros de consumo. La distancia no tiene que ser muy alejada de los centros de consumo. Cada producto tiene su lógica su lógica de localización. Obviamente el estudio en el tema lácteos debe ser porque a transportar eso a mayor distancia el producto final hay probabilidad de deterioro más rápido. O hay posibilidad de mayores pérdidas. Entonces, por eso es que está cerca de los centros urbanos, cerca de la ciudad.
aunque también se transporta a otras ciudades, ¿no? Pero hay por lo menos 4 o 5 plantas ahí que están cerca de la ciudad. Podemos empezar a tener ejemplos y por ahí opinen, sugieran algún ejemplo, si tienen la duda por qué está localizada aquí tal empresa, por ejemplo. Eso. ¿Cuál es el mayor consumidor de cemento del país, por ejemplo, en este momento? ¿Qué ciudad? Santa Cruz, pues, ¿no? O tal vez La Paz estarán ahí, digamos. ¿Y por qué la fábrica más antigua ahí está ubicada en Sucre? A ver si alguien me puede decir. ¿Por qué la primera fábrica de cemento se ubicó en Sucre? Si Sucre no es pues la ciudad más grande, la que más crece, la que más tiene carreteras, ¿no? Ni cosas pavimentadas. Nunca fue, pero se instaló en Sucre. Podría ser, Licen, porque, digamos, es un punto central entre Santa Cruz y La Paz, digamos. Podría ser, no sé, es como que le va a salir, digamos, más económico, se podría decir, mandarlo a los dos lugares que estar en uno solo y tener que enviar al otro, digamos. Podría tal vez reducir sus costos de transporte el tenerlo ahí. Más que todo, Cristian, es porque encontraron porque se hace de piedra, ¿cierto? O sea, más que todo fue por el tema de materia prima. Después, con el tiempo, se va encontrando, como en el caso petrolero, en esa época, ahí encontraron la primera, como decir, el primer yacimiento de piedra, de esa que sirve para hacer cemento. Después han ido buscando ya en otros lugares, ustedes saben que ya hay en Yacuse, por acá, en otras partes, pero en esa época encontraron ahí y era también una forma de desarrollar, en Santa Cruz había agroindustria, en Cochabamba no sé qué, y Sucre no era tan que tenga proyectos o cosas así, pero comandó ahí de que ahí había una veta, un yacimiento enorme que sigue habiendo todavía de esa piedra que es materia prima para cemento. Claro, no podían trasladar la piedra imposible a otro lugar, entonces ya directamente producto terminado. Después de muchos años ya se ha desarrollado acá otra fábrica. Pero inicialmente esa fue la planta y como es lógico en este caso, imposible una materia prima de esa característica. Y de ahí abastecer directamente con producto terminado. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Con respecto a ese tema, la empresa que abrió aquí es la misma, Lice. Sí, Es la misma. sí, sí. Ah, ya. Son sociedades igual que se han desagregado un poco y ya han puesto también acá para estar más cerca. Porque Pues, se diferencian los productos un poco, ¿no? así. Sigamos analizando el tema de localización por la materia prima, por el mercado. El asunto es que si es proyecto de inversión, lo que va a apuntar es a maximizar el beneficio. Nosotros, cuando es un proyecto de inversión privada, todas las decisiones van dirigidas a maximizar el margen o las utilidades
a maximizar ese margen. Así que va a depender del tipo de producto, de las características del producto, en resumen, para que se decida en qué lugar hacer. También influyen los temas medioambientales. Hay una serie de factores que pueden influir en la localización. Las normas también, las normativas. No solamente es número. Puede ser que, vamos a suponer que queremos poner una fábrica de joyas. Las joyas ustedes saben que se hace principalmente de oro, de plata, y eso, bueno, oro hay en el oriente, en las zonas tropicales, en los ríos, por ahí por todas partes. En plata más está en el altiplano. Pero nosotros la disyuntiva es, ahí vamos a hacer mezcla de oro con plata y no sé qué, solo como ejemplo. Y ¿dónde vamos a localizar? ¿Cuál va a ser nuestro mercado? A simple vista es que busquemos un lugar central para copiar ahí, porque ningunos van a ser tan voluminosos para el tema de joyería. Pero también hay normas, hay normativa, y está saltando, a ver dónde está en el tema de ingeniería. En el tema de ingeniería y todo eso viene el estudio medioambiental. Y el estudio medioambiental tiene muchos factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, no contaminar. Si nosotros si es una fábrica, por ejemplo, de pesados, si vamos a derretir los minerales, por darles un término así directo, dilatar los minerales, de repente puede ser, no es el caso de plata y oro, pero por ahí utilizamos algún mineral o algún ingrediente que nosotros le ponemos y eso despide un humo, algún olor o algún humo, y entonces la norma dice que no podemos localizarnos a cierta distancia de las zonas urbanas o de la población. Que para ese tipo de, si estamos despidiendo tal tipo de composición de gas o de alguna cosa, la norma es muy explícita y dice, para nosotros puede ser el lugar más factible, por decir, instalarnos en Cochabamba. Pero, de hecho, no nos permite la normativa estar ni a 50 kilómetros de la ciudad. Pasado eso, son cerros, no hay energía eléctrica, para que nos ubiquemos en algunas, las condiciones de acceso son malas. Entonces, nos ubicamos en Santa Cruz, pero en Santa Cruz tampoco, por el tema normativo, no podemos estar, tema ambiental, no podemos estar cerca. Pues bueno, como Santa Cruz es más plano, nos vamos a 50 kilómetros de la ciudad, de la zona urbana, y ahí nos instalamos. Y obviamente buscamos una zona donde haya instalación eléctrica, acceso, y todas las condiciones de servicio que nosotros necesitemos para implementar. Fíjense que de repente el lugar donde obteníamos el mayor margen por el tema de traslados y demás cosas de las materias primas y todo eso era Cochabamba. Pero por la exigencia de las normas, el tema ambiental y otros factores que aparezcan, nos terminamos ubicando, qué sé yo, pues en el kilómetro 60 de la carretera Camil. O nos terminamos ubicando en la zona este, más allá del puente de Paila, digamos, a unos 20 kilómetros más allá. Eso, hay una serie de factores, depende del producto, eso vamos a ir analizando cuando nos toque, y ahí es lo que vamos a tratar de
definir, por ejemplo, de lanzar lineamientos para definir la localización de sus proyectos de ustedes, con cada uno, por supuesto, viendo los pros y los contras. Obviamente que aquí, en algunos casos, hasta se hace análisis numérico, porque si nosotros y cuando llegamos nosotros a ya los estados de resultados y al cálculo de costos que vamos a hacer, el costeo, uno mide cuánto me cuesta el transporte de acá hasta acá, si hago esto, cuánto baja, cuánto sube, o sea, todas esas, todo ese análisis para fijarse finalmente en el lugar que nos vamos a localizar, cómo queda. Así que, en primera instancia, la localización obedece al tema de margen. Claro, si la decisión fuera 100% de nosotros, que nosotros decidamos, aquí está porque aquí se localiza porque se localiza, por decir de una forma, nosotros vamos a localizar donde nos dé el mayor margen. Y hay que apuntar a eso. Pero por detrás están normativas, están restricciones, tanto del nivel municipal como del nivel gubernamental, como del nacional, y otros factores que puedan aparecer. Otros factores que puedan aparecer. Y así que no necesariamente terminamos localizando en donde nos permite obtener mayor margen. ¿Algún comentario? Lisa, una pregunta. Sí, adelante. Respecto a lo del reciclaje, aquí no es un proyecto muy lucrativo, ¿no? Porque más se basa en el medio ambiente, en el bienestar del medio ambiente. Respecto a la rentabilidad o a la inversión, pero igual, Efraín, igual tiene que tener rentabilidad. ¿rentabilidad en base a lo económico? Sí, sí, sí. El reciclaje ya en otros países funciona y sí hay rentabilidad. Un margen tan alto, no mucho, pero sí hay rentabilidad. Se lo puede hacer de las dos formas en este caso. Pero igual tendría que, si se implementa una industria en acuerdo con el gobierno municipal, por ejemplo, y nosotros pagamos, digamos, por familia 100 pesos por basura al mes, vamos a suponer. Desde el punto de vista público, si la factura baja a la mitad y la empresa recolectora de basura, recicla y vende subproductos, o sea, productos generados por la basura, y con eso se costea el 50%, o sea, está ganando la población, ¿cierto? Está ganando, ese es el punto de vista público. Ahora, si es un emprendimiento privado de usted, ¿qué va a hacer? Ok, usted se asocia con sus compañeros y deciden ir a plantearle al municipio una empresa. Ustedes hacen su estudio, qué productos van a sacar, a cómo los van a vender, esos productos van a comercializar, y si no cuadra, digamos que el municipio les da o hacen una sociedad con el municipio o el municipio les entrega la basura. Y ahí, digamos, el costo de procesamiento, y habría que ver con el municipio cómo se calza eso. Si es que el municipio les da alguna ventaja o alguna cosa adicional, y con eso ya el negocio es factible como privado. Pero obviamente que el municipio les tendría que dar alguna concesión, alguna ventaja. ¿Por qué razón? Porque en vez de enterrar
la basura como se hace ahora, y que corramos el riesgo de que ya en un tiempo eso eclosione por un lugar, porque imagínense enterrar y enterrar y enterrar y después tapar ese y irse más lejos y buscar otro. Al final, eso ahí abajo, a la larga, se debe, los plásticos en los que está eso envuelto ahí se debe romper y se termina contaminando posiblemente con el agua que consumimos, o sea, fíjense cómo es la cosa. Entonces, al final el reciclaje termina en un beneficio bárbaro, espectacular para nosotros, para todos los usuarios. Y ahí, digamos, tendría que haber alguna compensación o parte de lo que nosotros pagamos por el recojo, tendría que dividirse entre la empresa que recoge y la empresa que va a reciclar. Si es que bajo el supuesto de que el municipio le regale la basura a una industria con el fin de que lo recicle. Seguro que si al reciclar yo creo que cuadran sus números. Pero si no cuadran, alguna cosa así debería haber. O sea, esto se puede dar de las dos formas, incluso de tres. La una es que el municipio ponga una planta y sea pública, empresa pública de beneficio para el municipio, netamente para la población. La otra es de que sea mixta. La mitad pone el capital privado y la otra el público y hacen un directorio y llevan adelante. Obviamente, cuando entra el privado no entra a perder plata o ni siquiera a estar en el punto de equilibrio. El privado entra a ganar algo para tener un retorno a su inversión, un margen de su inversión. Entonces, sea que entre como socio, ¿no? Emprendimiento, un acuerdo público-privado o privado, igual va a tener que tener un margen. Y sí es rentable ya hay en otros países esta situación. En este caso, por ejemplo, si es para implementar la fábrica esa, la recicladora, esa no puede estar, no puede estar lejos del vertedero. Sí tiene que estar ahí porque bastante caro transportar grandes volúmenes de basura de un lugar a otro, costoso. Así que sí o sí, obligado a que esté ahí, a que se instale ahí cerca, al lado, para que sea el mínimo esfuerzo en trasladar distancias. El tema de la basura. O en su defecto, directamente recolectado y directamente se llevaría a la fábrica, que es la otra cosa, la otra situación. Ahí habría que ver, digamos, si antes de colocar a la recicladora, a hacer el reciclaje, se hace una preselección inicial porque puede ir de todo tipo desde metales hasta, qué sé yo, plásticos, papeles, ¿no? Hasta arena, no sé, cascote, de todo. Y ahí, digamos, esas cosas ya seguramente en los proyectos que ya funcionan, ya tienen su lugar donde se hace una primera selección, ¿no? A ver, daremos cualquier pregunta, jóvenes, daremos un poquito hablaremos un poco acerca del tamaño. El tamaño, igual, lo que primero uno dice es, depende de la capacidad de inversión, puede ser, de lo que uno tenga. Puede ser en función del mercado, sí, puede ser que yo
el tamaño defina hoy para abarcar X mercado y después vaya subiendo conforme el mercado se va desarrollando. También las normas, algunos casos, algunos negocios, algunas actividades, hay parámetros que no se puede ir más allá de eso en algunas actividades determinadas. Les voy a poner un ejemplo. Si no me equivoco, en la banca, un banco no puede tener más allá del 25% de la cartera o de los depósitos. Esa, por ejemplo, es una restricción del tamaño de una empresa financiera en este caso. ¿Por qué está regulado así? Porque ya si pasa de eso, empieza a influir en el mercado, ya tiene mucha fuerza, tiene bastante participación en el mercado ese y puede empezar a convertirse en hacer prácticas anticompetitivas y bueno, en el futuro hasta llegar a convertirse en un posible monopolio. Entonces, fíjense que el tamaño inicialmente, y lo ideal es que nosotros definamos el tamaño, hay veces que las normas no nos ponen techo o nos ponen límites. Y nuevamente, normativas municipales, departamentales y nacionales. Según a donde estamos incursionando, tenemos que conocer perfectamente toda la normativa que hay en torno a ella. Así que el tamaño, o sea, nuevamente, igual que el anterior, uno inicialmente dice el tamaño se define en función de la capacidad de recursos, de financiamiento que haya, del mercado, y en base a la perspectiva que uno busque como emprendedor. Si es público, el proyecto va a depender más que todo de la disponibilidad de recursos y de la demanda del servicio que requiera la comunidad. De las dos cosas. Puede ser que la comunidad demande mayor cantidad de servicio y el municipio no esté en condiciones de abastecer ese servicio de entrada al 100%. Entonces va a definir un tamaño de la empresa del 20% de lo que requiere la población, va a abastecer esto en una primera etapa. Posteriormente irá aumentando en función a lo que tenga disponibilidad de recursos. En el caso privado, sencillo, primero la disponibilidad de recursos, pero obviamente no es absoluto el tema mercado, y luego van a venir los otros factores. Los factores que a partir de ahí son factores externos, el tema normativo, también entra el tema ambiental y otros factores que pueden aparecer, otros condicionantes, que no están, que uno como emprendedor no está en condiciones de controlar, sino que uno se tiene que adecuar a lo que hay en el escenario. ¿Alguna consulta? Cuando hablamos para ser preciso, cuando hablamos de tamaño, en el concepto de un proyecto, el tamaño nos referimos exclusivamente a la capacidad de producción. Y el tamaño se mide 20 unidades por día, 100 unidades por día, 1000 unidades por día, y a partir de ahí uno sabe cuál es el tamaño o la capacidad en un año, perdón, en una semana, en un mes y en un año de producción. O sea, nos vamos dirigidos ahí. Obviamente a partir de eso, fíjense, a partir de la meta esa que queremos alcanzar de nivel de producción
diario, semanal, mensual o anual, nosotros diseñamos lo demás. El tamaño de la infraestructura, de las instalaciones y de todo lo demás, pero el tamaño del proyecto está dado por la capacidad de producción. Ese es el que nos da el parámetro. ¿Cuánto definamos nosotros que vamos a producir? Y claro, ahí viene, puede ser que tenga una capacidad de 1000 unidades día hoy, de aquí a un año 2000, 3000, así sucesivamente. Como también puede ser que empezó con 1000 y va a seguir con 1000 durante los primeros 5 años o 10 años. Puede ser que hasta ahí llegamos a 1000. Casi extremos estáticos no hay, extremos de producir 1000 durante 10 años. Por lo general, las empresas o los emprendimientos se trazan: este año produzco 1000, al año 1200 y sigo subiendo y sigo hacia adelante. Ningún proyecto está hecho para empezar a disminuir o para mantenerse fijo por el resto del tiempo. Ingresaremos un poco en el tema de ingeniería. Seguramente han leído ya un poquito en la bibliografía el detalle, el concepto y la parte de definiciones que hay en el torno de ingeniería es bastante amplio, dependiendo del tipo de negocio. Por ejemplo, en el tema de recicladora de basura. Claro que requiere un trabajo de ingeniería bastante grande y en varios niveles. Fíjense, en el nivel de infraestructura de acceso, en el nivel de depósitos, en el nivel de todo lo que es construcción y obras civiles, la ingeniería. La ingeniería para el tema de la maquinaria, instalación de maquinarias, ubicación de maquinarias, de depósitos, todo eso es pura ingeniería y cálculo más que milimétrico, preciso. Y luego viene el tema de procesos, la ingeniería de procesos, que hay ingenieros de procesos. O sea, ahí en este lugar participan una cantidad bastante de especialistas. Ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería de procesos y no sé quiénes más. Todo ingeniería civil. Miren cuántos especialistas vamos hasta ahí para hacer el tema de la ingeniería. Ingeniería de procesos, o sea, es lo más costoso que hay y lo más específico, complicado que hay dentro de esto. Es el que diseña, por ejemplo, toda la ruta por donde, si fuera basura, va a ingresar la basura desde este lugar, la forma de ingreso, si tiene que pasar por 10 procesos, los 10 procesos, diseñando los tiempos, toda la logística que implica eso hasta el final. Cada una de estas especialidades hacen su trabajo para diseñar y luego construir todo lo que es las instalaciones. Y no solamente las instalaciones en sí, porque tiene esto, por ejemplo, es dinámico en el ingreso. Entonces, desde ahí está el trabajo de ingeniería, desde el lugar de ingreso, de espera, de todo el transporte que va llegando y también la salida. La ingeniería en el tema de salida de la planta. Va a depender del tipo de actividad. Por ejemplo, esto
todo es milimétrico. Ellos calculan, según la actividad que se va a llevar, van a entrar camiones, por decir, con 20 toneladas, con 25 toneladas de basura, vamos a suponer. Entonces ellos, desde el acceso, van a hacer esas plataformas para que resistan, qué sé yo, 100 camiones al día, vamos a suponer, con 20 toneladas. Imagínense que circulan por ahí, por un pequeño espacio, ¿no? Según eso hacen toda la estructura, árido, cemento, metálico, todos los ingredientes que se necesita para hacer estructuras que soporten ese peso. Que va a ir el producto por un tubo hacia arriba, ok, elevadores, todo lo que significa, y de acuerdo al peso y a la característica, va a ser producto húmedo más pesado todavía. Todo eso en base a cálculos matemáticos que hacen los ingenieros para colocar las instalaciones, la infraestructura, la base, que soporte ese movimiento sin ningún problema. Todo es milimétrico. Aquí vamos a tener qué sé yo, una balanza de pesaje, ok. La balanza va a estar encima de una plataforma de cemento que va a tener 1 metro de alto, con mezcla de arena de tanto por tanto, esa es la ingeniería. Y va a tener hierro abajo de tantas pulgadas por tanto. La ingeniería da el último detalle, hasta dice de qué tamaño son los clavos y de qué tipo de material, son más fuertes, menos fuertes, se doblan, no se doblan nunca, o sea, al mínimo detalle es el desarrollo de la ingeniería. Si nos vamos a construir una casa, por ejemplo, es decir, cuántas bolsas de cemento le van a entrar, cuánto de arena, cuánto de ripio, después de tener el diseño, el plano, obviamente de las dimensiones, viene la descripción de los materiales. Las dimensiones implican el grosor, la altura de la pared, si tiene vigas de madera, las vigas, qué tipo de teja, de tamaño, de grosor, las ventanas, todo descrita la construcción y después vienen la especificación ya de los materiales. Ladrillo de qué tamaño, cerámica de qué tamaño, y en fin, todos los materiales sin que falte uno, pero al mínimo detalle de descripción. Como les decía, un perno de tantas pulgadas, por tanto de espesor, por diámetro de no sé qué, todas esas cosas, ¿no? Ese es el trabajo de ingeniería. Empieza cuando uno define, por eso primero está la localización, el tamaño. Les decía yo que el tamaño el tamaño me dice cuánto voy a producir por día, a eso se refiere el tamaño. Y en función de lo que yo necesito, es lo que me da ya para hacer el trabajo de ingeniería, el diseño, porque ya yo tengo cuánto necesito de capacidad de cada uno de los componentes de la fábrica. ¿Cuánto necesito de capacidad de energía eléctrica, instalaciones de energía eléctrica y todos los otros factores que se necesitan para tener una planta que funcione sin percance? O sea que bien sofisticado, con todos los elementos para que no tenga ningún contratiempo, no tenga dificultades en el proceso. O sea, los materiales ideales, así se describe, esa es la parte de ingeniería. No sé, quisiera escuchar algún comentario sobre este punto o el punto que vean necesario. Una pregunta, Lisen. Entonces, en esta parte de la ingeniería que nosotros tengamos que plantear en nuestro proyecto, necesitaríamos
si es necesario alguna construcción o, bueno, depende de la necesidad del proyecto, ser tan específico en en esta parte en especial. Sí, vamos a llegar, pero no es tan... Vamos a ver los proyectos y sí, vamos a tratar de llegar a la especificidad, porque es la única forma, Iris, de determinar los costos. Si no, no llegamos a determinar los costos con precisión. Vamos a llegar. Es ahí uno de los temas importantísimos. Si no hacemos esto, no vamos a tener claridad en el tema de inversión fija. Hay planillas, hay planillas qué sé yo, para el tema de construcciones y todo eso, hay planillas en la página de la Cámara de la Construcción, Cadeco. Hay planillas tipo, planillas modelo que uno puede ir utilizando. O sea, hay cosas referenciales. Ahora hay una gran ventaja que uno encuentra bastante información disponible. Lo único que en estos casos que son complicados, lo que vamos a hacer es un poquito contrastar, de que no saquemos, porque también hay información que no es la correcta. Eso hay que tener un poco, hay que analizar un poco antes, hay que comparar, ¿no? Si encuentro dos o tres ya referencias de, qué sé yo, digamos, para que un hormigón, para que soporte tantas toneladas de peso y no se destruya y dure 5 o 10 años, qué composición debe tener, digamos. Entonces busco dos o tres referencias para no equivocarme en poner por ahí alguien se puso a jugar o lo puso a propósito alguna fórmula equivocada. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Vamos a continuar hasta aquí por hoy. Vamos a continuar la próxima. Permítanme un segundo, no se vayan. Pasando lista, a ver, José Eduardo. Presente, listo. ¿No? Presente. Augusto Aranda. Augusto. No está presente. Hugo Arteaga. Presente. Iris. Presente, Licen. Antonio Cruz. Presente, Licen. Natalia Jiménez. Bisma Rodríguez. Verónica Rojas. Presente, Licen. Benjamín. Ever Saavedra. Presente, Licen. Bianca Sánchez. Presente, Licen. Efraín Zambrana. Presente, Lisa. Stephanie. Presente, Licen. Daniel Celada. ¿Alguien que esté en clase y no llame?
Buenas noches, Licen. Yo, Ana Katia Zurita, voy a adicionar la materia en caso especial, Licen. Ya. A ver, espérame. La tengo. Ana Katia dice, ¿no? Sí, Zurita Zambrana. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, nos veremos el jueves. Benjamín, El jueves vemos Benjamín su... Romero dice, A ver, nombre. Benjamín Romero dice que está mal su micrófono. Ah, Benjamín Romero. Se estaba quedando con falta. Ya, ok. ¿Alguien más, por favor? Trabajo que quedó pendiente. Listo, jóvenes. Nos vemos el jueves.